El binomio de Newton, os adelanto que es una parte de la combinatoria que la primera vez que se ve nos deja bastante fuera de juego, pero no es difícil. En este vídeo vamos a ver primero para qué sirve o para qué se utiliza el binomio de Newton, en qué consiste y algunas conclusiones o utilidades del binomio de Newton. Por ejemplo, cómo hallar un término concreto. Empezamos el desarrollo del tema. Vamos a ver para qué sirve el binomio de Newton. Mirad, como su propio nombre indica, binomio de Newton nos va a servir para hallar potencias de un binomio. Nosotros sabemos que esta expresión matemática recibe el nombre de binomio, está formado por dos monomios o por dos términos, y las sucesivas potencias de este binomio, por ejemplo, si quiero elevar a más b a la 3, o a la 4, o a la 5, o a la 150, etcétera, etcétera, ese tipo de potencias las vamos a hallar mediante el binomio de Newton. Tenemos tres ejemplos conocidos. Efectuar estas potencias no es necesario aplicar el binomio de Newton. Nosotros sabemos perfectamente hallar estas potencias con cierta facilidad. En este caso es una igualdad notable, cuadrado de una suma, ya lo sabemos. Para elevar al cubo multiplicamos la base por ella misma 3 veces y así sucesivamente. Pero repito, vamos a ver otro procedimiento matemático para hallar potencias de este tipo. Y atención, porque repito, la primera vez que se ve resulta bastante extraño, pero creo que bastante sencillo. Empieza la fiesta. ¿En qué consiste el binomio de Newton? Vamos a recordar que nos permite hallar potencias de este tipo. Y el amigo Newton observó lo siguiente. Primer detalle, cuando desarrollamos, repito, cuando desarrollamos una expresión como esta, dicho desarrollo contiene m más 1 términos. Es decir, si elevamos al cuadrado, contiene 3 términos, si elevamos al cubo, contiene 4 términos, y así sucesivamente, si elevamos a la m, va a contener m más 1 términos. Primera observación de Newton. Segunda observación de Newton. Esos términos del desarrollo, de momento os va a resultar sorprendente, pero repito, esos términos del desarrollo todos van a tener la siguiente estructura. Van a estar formados por un número combinatorio, por el primer término de la expresión elevado a una cantidad y por el segundo término de esa expresión elevado a otra cantidad. Repetimos, todos los términos del desarrollo de esa expresión tienen la forma número combinatorio, primer término elevado a algo por segundo término elevado a algo. Y como detalle, ese número combinatorio, que ya sabemos que va a estar formado por dos números, el numerador va a coincidir con el exponente de la expresión y el denominador va a coincidir con el valor del lugar que ocupa ese término menos una unidad. Yo al exponente lo voy a simbolizar con la letra m y al lugar menos una unidad lo voy a simbolizar con la letra n. Pues bien, el primer término de la expresión siempre va a estar elevado a m menos n. Segundo término de la expresión siempre va a estar elevado a n. Repetimos. Entiendo que alguno esté flipando si es la primera vez que lo ve, porque no entiende nada. Cuando desarrollamos este tipo de expresiones matemáticas, aparecen m más 1 términos y todos ellos con la estructura número combinatorio, primer término y segundo término. Vamos con un ejemplo y vamos a darnos cuenta que efectivamente esto se cumple. Por ejemplo, me mandan desarrollar
a más b elevado a la 4. Yo tengo en este momento una posibilidad matemática. Multiplico a más b 4 veces por sí mismo y debajo tenemos el resultado de la expresión. Pero repetimos, parece ser que Newton dice que el desarrollo de esta expresión matemática, el exponente vale 4, tiene 5 términos. Primer razonamiento. Segundo razonamiento. Los 5 términos de esa expresión tienen la estructura número combinatorio, primer término y segundo término elevados a unos valores. Vamos a aplicar el binomio de Newton y veamos si obtenemos el resultado final. Recordemos de la lámina anterior, en el numerador del número combinatorio, el exponente de la expresión, 4 en todos los casos. Esos números combinatorios tienen un 4 en el numerador. En el denominador, su valor es lugar ocupado por el término menos una unidad. Ocupa el primer lugar, este sería el primer término. Si le resto una unidad, 1 menos 1 empieza valiendo 0. Segundo término, 2 menos 1, 1. Tercer término, 3 menos 1, 2. Cuarto término, 4 menos 1, 3. Y quinto término de la expresión, 5 menos 1 igual a 4. Y si alguien es suficientemente inteligente, ya habrá entendido algo. Esta expresión, que está elevada a la 4, va a tener 5 términos porque empieza valiendo 0 y acaba valiendo 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5 términos contiene la expresión. Seguimos razonando. Newton nos dice que en este lugar todos los términos de la expresión tienen el valor del primer término. En este caso A, en todos los casos ponemos A. Newton nos dice que en este lugar estaría el valor del segundo término, que es B. Ponemos B en todos los casos. Y de la misma forma nos dice que el primero de los términos siempre se eleva a diferencia de estos valores. 4 menos 0, 4. 4 menos 1 estaría elevado a la 3. 4 menos 2 elevado al cuadrado. 4 menos 3 a la 1. Y 4 sobre 4 elevado a la 0. Segundo término de la expresión, elevado al valor del denominador del número combinatorio. Elevamos a la 0. Elevamos a la 1. En este caso a la 2. En este caso a la 3. Y por último, en este caso a la 4. Completada la estructura del desarrollo de esa expresión según el rollito que se montó Newton. Vamos a ver por dónde sale el sol. Empezamos. Aparecen 1, 2, 3, 4 y 5 números combinatorios. No es necesario aplicar la fórmula para hallar el valor porque estudiamos el famoso triángulo de Tartaglia que os voy a poner a la vista. Mirad, tengo 5 números combinatorios, me voy a la fila que contiene 5 números. 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, los valores de esos números se corresponden a los valores de esos números combinatorios. Por lo tanto, han de valer 1, 4, 6, 4 y 1. Repetimos. 1, 4, 6, 4 y 1. Valor de esos números combinatorios mediante triángulo de Tartaglia. Si alguien tiene interés, aplicáis la fórmula y vais a obtener los mismos resultados. Y aprovecho para explicar una curiosidad matemática que ya expliqué. Mirad, en el triángulo de Tartaglia los valores coinciden por simetría. Valor de este igual a valor de este. Valor de este igual a este. Motivo: recordad la propiedad matemática. Si los numeradores de dos números combinatorios son iguales y los denominadores suman el valor del numerador,
ambos números combinatorios son iguales. 0 más 4, 4. Este número combinatorio y este son iguales. Mismo numerador, 1 más 3, 4, mismo valor. Repito, es un inciso para aprovechar para explicar la propiedad de los números combinatorios. Seguimos el desarrollo del binomio de Newton. Tenemos hallados los números combinatorios. Desarrollo el resto de la expresión. A a la 4 por b elevado a la 0. Todo número elevado a 0 vale 1. Hay una excepción matemática, pero no voy a generar confusión. Para nosotros, todo número elevado a 0 vale 1. 4 por a la 3 por b a la 1, que es b, más 6 por a cuadrado por b cuadrado más 4 multiplicado por a por b a la 3 y más todo número elevado a 0, que vale 1, y por b a la 4. Termino de simplificar la expresión. A a la 4 más 4 a la 3 multiplicado por b más 6a cuadrado b cuadrado más 4a b al cubo y más b elevado a la 4. Sorpresa, esa expresión matemática obtenida y esa expresión matemática obtenida evidentemente son iguales. Es decir, potencias de este tipo estábamos acostumbrados a resolverlas multiplicando la base por ella misma tantas veces como indicaba el exponente, pero habéis visto que mediante el llamado binomio de Newton tenemos otro método matemático para hallar esas potencias. Vamos con otro ejemplo y estoy seguro que vais a entender perfectamente el procedimiento. Mismo razonamiento, me dan una potencia, exponente 5 y un binomio. Es un binomio porque contiene dos términos. Primer término de la expresión, segundo término. Aplicamos el binomio de Newton. Exponente 5 contiene 6 términos la expresión. Segundo razonamiento. Numeradores del número combinatorio, el exponente de la potencia. En este caso van a tener un 5. Analizamos los denominadores. El valor del denominador, vamos a recordar, vale el lugar que ocupa el término menos una unidad. Primer término, 1 menos 1, 0. Segundo término, 2 menos 1, 1. Tercer término, vale 2, vale 3, vale 4. Y el sexto término, 6 menos 1, valdría 5. Primer término de la expresión, menos 2x cuadrado. Completamos en todos los casos. Menos 2x cuadrado, menos 2x cuadrado y menos 2x cuadrado. Segundo término de la expresión, más 3x, es positivo, no pongo el signo. 3x, en todos los casos, va a estar contenido en ese lugar. Y el último paso, vamos a elevar cada una de esas expresiones a lo que corresponda. Por ejemplo, Newton nos dice, el primer término se eleva a la diferencia entre estos dos números. 5 menos 0, 5, 5 menos 1, 4. Alguien se habrá dado cuenta que es un proceso repetitivo. 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Segundo término se eleva al denominador del número combinatorio. Elevamos a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4 y elevamos a la 5. Deberíamos desarrollar el valor de esta expresión, pero no es el motivo de este vídeo. Haremos ejercicios para hallar potencias de distintos exponentes. Mi única pretensión es que entendáis que este tipo de potencias podéis multiplicar la base por ella misma tantas veces como indique el exponente, o aplicar el desarrollo del binomio de Newton.
Pasamos a la siguiente lámina y vamos a ver una de las utilidades más importantes del binomio de Newton. Atención a esta lámina, extraordinariamente importante. Mirad, no es frecuente que alguien me mande a hallar el resultado de esa potencia. Podríamos hacerlo, multiplicamos la base 15 veces por ella misma o aplicamos el binomio de Newton. Repito, no es frecuente, pero lo que sí es frecuente en matemáticas es la necesidad de conocer alguno de los términos de ese desarrollo. Por ejemplo, a mí me dicen que halle el término décimo de ese desarrollo. Claro, el que no conoce el binomio de Newton ahora se dará cuenta de la importancia. Si quiero hallar el término que ocupa el lugar décimo, solo tenemos un camino: desarrollar toda la expresión multiplicando la base por ella misma y hasta que llegue al término del lugar 10. Quien domine el binomio de Newton, el problema es extraordinariamente sencillo. Razonamiento. Newton decía, esa expresión matemática, si está elevado a la 15, contiene 16 términos. Primer razonamiento. Segundo razonamiento. Todos los términos de la expresión tienen la estructura número combinatorio, primer término, segundo término. Número combinatorio en el numerador, exponente de la expresión. Todos tienen en este lugar el primer término menos 3x cuadrado. En este lugar, segundo término, 2x a la menos 3. Seguimos razonando. Observación importante. El primer término de este desarrollo tendrá un 0, el segundo tiene un 1, el tercero tiene un 2. Recordad que el valor de este número es el lugar que ocupa el término menos una unidad. El cuarto tiene un 3, el décimo evidentemente tiene un 9. Y en este momento es muy sencillo hallar el resultado final de ese término. Recordemos, se eleva a la diferencia de los dos. 15 menos 9, 6. Se eleva al denominador del número combinatorio. En este momento, nuestro ejercicio está prácticamente concluido. Desarrollamos la expresión número combinatorio, me puedo ir al triángulo de Tartaglia o directamente voy a aplicar la fórmula de los números combinatorios. 15 factorial entre 9 factorial por 15 menos 9, 6 factorial. Multiplicado, base negativa, exponente par. Da positivo, me olvido del signo. 3 a la 6, x a la 2 a la 6, potencia de potencia, multiplico los exponentes. Multiplicado, 2 a la 9, potencia de potencia, multiplico los exponentes, x a la menos 27. Simplifico la expresión. Desarrollamos 15 factorial, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Paramos el proceso porque a partir del 9 se anula con el 9 factorial. Partido de 6 factorial, 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Valor numérico 3 a la 6, el siguiente valor numérico 2 a la 9 y producto de potencias con la misma base sumamos los exponentes 12 menos 27 menos 15. Debería simplificar la expresión. Ya os he contado que hay pequeños trucos, por ejemplo 6 por 2, 12 por 1, 12, por ejemplo 5 por 3, 15 y ese 4 sería simplificable. No pretendo extenderme más en el vídeo. Resumen al contenido de este vídeo. Potencias de un binomio. Tenemos un nuevo recurso matemático. Aplicación del binomio de Newton. Dos detalles. Para hallar el valor de los números combinatorios
utilizad el triángulo de Tartaglia. Y segunda cuestión, es extraordinariamente útil para conocer el valor de uno de los términos del desarrollo. En próximos vídeos haremos ejercicios del desarrollo del binomio de Newton.